Mario Cárdenas estudió literatura y dedica gran parte de su tiempo a escribir sobre historietas. Es uno de los editores de la revista Blast, medio digital que trabaja en la promoción, divulgación y crítica de la historieta latinoamericana. Actualmente cursa la maestría en narrativa gráfica del Centro de Estudios de Ciencias y Artes, AVE, de Guadalajara, México. Bueno, mi nombre es Mario Cárdenas. Yo trabajo desde hace más de 10 años como promotor de lectura. En una primera fase fui sobre todo promotor de lectura, trabajando para bibliotecas públicas de la ciudad de Medellín, en Colombia, y hacía trabajos como clubes de lectura, organizaba selección de materiales para bibliotecas, y en ese lado mucho trabajo de promoción de lectura de historietas desde la parte pública y en espacios públicos. Previamente, en otra ciudad de Colombia, había sido parte como asistente del primer club de lectores de historieta que se hizo en Colombia, que lo manejaban los editores y organizadores de revista Larva, que posteriormente iban a ser los creadores del Festival Entre Viñetas. Entonces, en ese espacio, digamos, alterno, periférico, me pude formar, conocer un poco cómo se hacía en la parte pública, y luego he ido trabajando como en otros espacios, en bibliotecas universitarias, escribiendo para medios, pues para medios a nivel nacional sobre historieta, no tanto haciendo investigaciones, sino más divulgación, dándole un poco de espacio en medios, y he ido sumando como diferentes vertientes de mi trabajo, como la docencia universitaria, en algunas ciudades, en algunas universidades de la ciudad, y también creando y dando como la posibilidad de crear nuevos espacios para que nuevas personas escriban en Colombia. O sea, la meta, digamos, de luego del espacio de promoción fue esperar que más gente escribiese en Colombia. O sea, a la medida que se va publicando más, que se vaya creando más. Y mi formación, pues mi formación es licenciado en literatura de la Universidad del Quindío. También estudié bibliotecología en la Universidad de Antioquia, y ahora estoy cursando la maestría en narrativa gráfica de AVE. Entonces, digamos que a grandes rasgos ese ha sido como mi trabajo de divulgador, de promotor, no tanto investigador, no he desarrollado investigaciones así de largo alcance, pero ese ha sido como parte de mi trabajo. Bueno, digamos que la ganancia inmediata no está, porque es un trabajo que desde un principio se pensó autogestivo y constructivo, o sea, que es un espacio que se va construyendo, y que este espacio digital sigue siendo necesario, no solamente este, sino los que puedan venir, y es por la poca visibilidad o la poca cobertura que tienen las historietas o la conversación sobre historietas en revistas impresas en Colombia, pero también en medios digitales. O sea, el cubrimiento es muy tímido, las posibilidades de conversación, pero también hay muchos errores de concepción en la manera como se tramita la información. Todavía hay muchas lagunas en hablar en general de la historieta como si fuera caricatura, como si fuera animación, confundir los términos, que se pase por encima de situaciones importantes o información que pueda ser relevante para dibujantes o para lectores que tal vez no tienen en el radar la lectura de historietas. Entonces, como está ahí explícito, nosotros somos medio digital, que pues está nominado como Revista Blast, y llegamos como a cubrir algo que no se hacía tanto, aunque allá habían unos antecedentes, como lo que hacía en algún momento un medio que se llamaba, un portal digital que se llamaba 68 Revoluciones, o anteriormente había, cuando estaba muy dura la movida de los blogs, tanto dibujantes como otras personas pues hacían comentarios y compartían lecturas, pero también Revista Larva en su parte impresa tuvo una etapa muy fuerte de recomendaciones, de escritura sobre historietas, de dar a conocer historietas, y luego ya cuando mutó a festival, pues colonizó otros espacios, en medios, en diarios de tirada nacional, y logró tener un espacio mensual que se llamaba Entre Viñetas, que eran 3 páginas, eran 2, 3 páginas donde había reseñas, comentarios, recomendaciones,
pero nunca está de más que se siga haciendo, nunca está de más dar que Blas sea la oportunidad para que se entreviste tal vez a un dibujante que no va a tener la posibilidad de ser entrevistado en otro medio, de que se comente tal vez una historieta que no es novedad y no está ya en los propósitos de una agenda de comunicación o una agenda editorial. Y en ese proceso de construcción, si bien nosotros no ganamos inmediatamente algo, hemos hecho uso de becas, de estímulos para solventar nuestro trabajo, para refaccionar pues, nuestro diseño, para organizar algunos detalles de funcionamiento, pero básicamente es eso, o sea, básicamente es trabajar en un terreno muy árido, tanto en lo económico, pero también dentro de lo mucho que se puede hacer. Pero bueno, también hay otros divulgadores en Colombia, como María Camila Núñez, que es una investigadora de Bucaramanga y tiene su canal que se llama Los cómics son buenos, entonces ella hace la cobertura desde ese lado, y también en Altaís Comics, que ellos son laboratorio de creación y demás, también hacen cobertura. Básicamente es como las intenciones en las cuales no hay directamente algo que se gane, pero sí trabajamos como con algo que en medios pues no hay mucho trabajo o mucho despliegue o mucha atención. Bueno, esa es una pregunta bien difícil porque es que es muy grande. O sea, como que uno dice, sí, trabajamos por la historieta, pero no toda. Para quien está tal vez fuera del foco, la historieta es una y no entiende las diferencias, no entiende los matices, pero es claro que nosotros no trabajamos por toda la historieta porque se nos sale de las manos, o sea, se nos sale de las manos en tiempos, en lecturas, en disponibilidad de los materiales, además que nosotros trabajamos escribiendo, eso también lleva un tiempo, organizar las ideas, organizar la información. En principio, yo tengo unos intereses estéticos y narrativos de historieta, de autor, autobiográficas, algunas colombianas, algunas latinoamericanas. Yo eso no lo tengo tan definido y tampoco tengo como una puerta cerrada de decir, acá no entran este tipo de historietas. ¿Qué pasa? Nuestro trabajo es limitado, nosotros trabajamos de acuerdo a nuestras proporciones. No somos un medio que tiene un músculo de trabajo y financiero en el cual puede decir si lo va a cubrir todo o va a encargar o quiere hacer esto. Ese ideal no lo podemos hacer. Entonces, tanto editores, o sea, en este caso o yo, tenemos unas prioridades, unos gustos que se ven y se reflejan en lo que estamos cubriendo, lo que estamos comentando o a quienes le estamos dando voz, pero para los colaboradores externos, los que llegan desde otros lados, si tienen propuestas siempre y cuando sean de historieta, pues son bienvenidas, no importa el género, no importa el estilo. Lo que pasa es que hay unas de historieta mainstream o historietas con otros estilos que no son más acordes al campo de mi trabajo, que yo no conozco mucho y que tampoco mucha gente escribe, pero no tengo ningún problema de que lleguen otro tipo de historietas. Y han llegado, de hecho, Diego Cárdenas, que es otro investigador colombiano, nos ha mandado trabajos sobre historietas que para mucha gente puede llegar a generar una sorpresa en el sentido como, ve, no sabíamos que Blas le interesaban esas historietas. Sí, son historietas, lo que pasa es que son bienvenidas todas las propuestas, siempre y cuando las quieran escribir. Lo que pasa es que no todo el mundo quiere escribir y el poco tiempo que tenemos pues lo dedicamos a ciertas cosas que son de un énfasis particular. Blas en sus diferentes etapas siempre se ha constituido como un espacio, como decía dos preguntas atrás, de construcción. No hay formación, digamos, previa para escribir sobre historietas. En la academia esto no se discute tanto, tal vez se puede hablar más de escribir sobre cine o escribir sobre literatura. Y nosotros, digamos, como en un primer punto arrancamos de modelos de divulgación que se hacían en otras partes, incluso en Latinoamérica, cuando estaba revista Camandi, o notas que se hacían en Argentina y en otros lados, o incluso notas que salían en revistas como de la Universidad Nacional Autónoma de México, o los cubrimientos que hacía Latino Tunes
cuando tenía tan activo su blog, pero en España cuando estaba, bueno, entre cómics, TVósfera, revista Cuco, bueno, y esos eran todos los modelos para nosotros aprender y seguir trabajando en ese aprendizaje sobre cómo escribir. Cuando empezamos a trabajar el primer año, lo constituimos como un laboratorio para aprender a escribir, reflexionar sobre cómo escribir, sobre historietas, cuáles eran los puntos a trabajar, cuáles eran los mínimos para recibir un texto y demás. Y en eso, pues, mucha gente que no había escrito nunca sobre historietas, empezó a escribir por primera vez en Blas. Ya han migrado a otros espacios, pero en Blas escribían sus primeros textos, o por lo menos dieron su primer avance, ya han mejorado, han transitado a otros puntos. Y en ese momento también hacíamos muchos talleres de formación con gente que lo había hecho antes en Colombia, que nos podía dar algunas pistas, a pesar de que quisiéramos otro tipo de trabajos, pues empezamos a trabajar en esa dirección. Y ya en los últimos años, cuando han empezado a llegar otras colaboraciones, sí tratamos de hacer un trabajo de mediación para orientar cómo queremos los trabajos, si es una reseña, cuánta extensión tiene, focalizar sobre lo que se quiere hablar, si de repente no es o no se está hablando acertadamente de una historieta, no en la parte crítica, sino en la forma como está escrita, pues sí tratamos como de moldear, hacer sugerencias, hacer acompañamientos y de cuando en cuando como hacer posibilidades para que se puedan mejorar los trabajos. Pero nosotros no tenemos pues, un manual de estilo definido, pero sí orientamos como, bueno, las entrevistas pueden ser de esta manera, los textos, las reseñas pueden tener esta extensión, importante que pueda hacer énfasis en esto o descartar lo otro. Pero también hemos contado con la fortuna de que muchos de los últimos colaboradores ya están formados o también ya tienen un campo especializado, un poco como Diana Romero en Argentina, que trabajaba previamente en historietas, o Diego Cárdenas, o nuevos colaboradores que vienen. Entonces, con eso no hay que hacer demasiado énfasis, aunque con otros sí se hizo en su momento, pero ya, digamos, se han transformado, se fueron cambiando, gracias a que en algún momento Blas dio esas posibilidades para escribir sobre historietas. Por lo menos este sí es una petición de mi parte, es que las entrevistas, si bien no sean entrevistas a fondo, tal vez no hay como un desglose intelectual muy gigantesco con muchos autores, por lo menos que no sean tan panorámicas. ¿A qué vamos con esto? Y panorámicas en el sentido como preguntar, bueno, ¿cómo trabajas? Preguntarle al autor, bueno, ¿cómo haces para crear un personaje? O sea, estas son preguntas muy generales, sino tratar de que la conversación entre entrevistado y dibujante o editor o investigador, por lo menos de la importancia que se ha leído previamente, que se conocen algunos detalles del trabajo, y eso va a permitir una confianza y una comodidad distinta con quien se está conversando. Entendiendo además que nosotros tratamos de tener un énfasis especializado. Contrario cuando uno ve muchas entrevistas que salen en medios generalistas, donde todo es muy panorámico. Es qué es la historieta para el autor. Entendemos que eso ya lo tenemos claro en Blas, por eso estamos trabajando en esta dirección. Entonces eso pedimos mucho en las entrevistas, que tengan una orientación especializada, que haya una conversación previa entre dibujante y entrevistador, que nos dé puntos que sean distintos, que ahonden en el trabajo creativo e intelectual de cada dibujante. Sí, para muchos autores, hay autores que tal vez nunca se les ha hecho una nota, por ejemplo, o nunca se ha escrito nada sobre ellos. Hace poco entrevistaba a un dibujante colombiano que se llama Nicolás Ordóñez. No habían notas de él, ya viene trabajando, si bien muy reciente. Y eso también permitía que fuera muy general porque era un primer acercamiento. Uno también juega con esas posibilidades. Pero si ya es una nota sobre Power Paola, o sea, una entrevista a Paola Gaviria, pues hay demasiados trabajos que ya nos pueden dar cuenta de ella, se reconoce su trabajo y demás. Y eso, pues, creo que esas posibilidades también las determinan
ciertas características de qué se quiera entrevistar, tal vez al público a quién se quiera dirigir. Netamente nosotros no somos tan especializados ni tan crípticos en la información que estamos presentando. También tratamos de ser amables con los lectores porque no solamente esperamos que sean lectores de nicho, lectores habituales de historieta, sino que se pliegue a otras personas, a otro tipo de lectores, o a otro tipo de consumidores, o a otro tipo de personas que puedan interesarse de repente en la historieta. Bueno, a nosotros, o sea, recién cuando hicimos el trabajo del informe sobre historietas, tratamos de darle la voz a los editores. Hicimos invitación a muchos editores, unos aceptaron, otros no, tratando de revalorizar ese trabajo, pero también señalando posibles rutas de trabajo entre editores, entendiendo también que es un mercado muy pequeño, con muchas dificultades, que es muy distinto al mercado que puede haber en la literatura u otras formas de arte. Entonces tratamos de mediar o enseñar caminos posibles a otros editores que están trabajando y demás. Y respecto a la crítica, es una pregunta que en algún momento me hacen como, bueno, hay que criticar más, hay que ir más duro. Y con eso tengo bastante dificultad y es, a mí me interesa por mi vocación como docente y como medio. Ahí, O sea, ahí como que se pausó un poquito, perdón. ¿ya? Que se conozca la historieta. Mi interés no es crear como, porque es bien poco lo que se hace, es muy poco, por lo menos en Colombia. Y entrar como a destruir o a criticar fuertemente historietas, o incluso a sugerir cómo se deben hacer o de qué manera deben estar. De repente sí hay visos de crítica, deslices de crítica, pero considero que esa no es tanto mi foco. Mi foco es que se visibilice, que tenga un poquito más de protagonismo. Ojo, sin caer tampoco en la trampa del otro lado, decir todo es bueno, todo es genial, y entonces cualquier cosa que se está publicando, entonces ponderarla. No, tampoco voy hasta allá, o sea, tampoco me voy a ese otro lugar, pero sí trato de mediar, dar a conocer cosas que a mí me han gustado, me han interesado, mostrar, señalar, indicar puntos que han sido importantes, pero pues es difícil también, como cuando uno no es dibujante, cuando además también es un espacio muy frágil, digamos, un entramado muy frágil el de la historieta. O sea, cuando uno sabe también además que es muy precario, o sea, si un dibujante logra vender en Colombia 200 ejemplares de algo, es un éxito. Y esto es muy poco. Entonces también lo que necesitamos más es que se venda más, que se trate de producir un poco más, que haya más diversidad, que haya más donde escoger, que haya más en la conversación, que haya más espacios de tránsito y de mediación. Porque también se entiende que esto es como lo que pasa en todas las actividades sociales donde se necesita de todos para que funcione. Aisladamente no puede funcionar. Se necesita de que el carro sea empujado por todos y todas para que pueda funcionar y que pueda llegar al otro lado. Bueno, la historieta colombiana tiene muchos lados. Unos que tal vez afuera son menos visibles, pero tiene muchos lados que uno la puede, digamos, retomar o la puede orientar. Entiendo que hubo un trabajo muy valiente y muy fuerte en los años 90 con revistas, asociaciones como Agente Naranja o ACME, que eran unas revistas que existieron y circularon en los años 90, pero fue sobre todo a partir del 2000 con las posibilidades de conexión, con redes, con la apertura de blogs, con la llegada de nuevos dibujantes, que empezó a madurar el trabajo. Y eso pues también derivó en gestiones previas, como incluso lo que empezó a vehicular Revista Larva en su momento, de agrupar autores,
de dar a conocer la historieta, pero también lo que ya se estaba haciendo en ciudades como en Bogotá, Medellín y Cali, ciudades principales de Colombia, donde se empezaron a gestar muchos trabajos, tanto de autoedición como primeras publicaciones. En los últimos años, ya con transformaciones importantes de trabajo, pues empezaron a crear más editoriales, se empezaron a gestar más espacios, se empezaron a llegar más apoyos y estímulos de trabajo, se empezaron a crear nuevas posibilidades de creación, y esto hizo pues que tanto dibujantes que ya venían desempeñando una labor con años, pues empezaron a consolidarse de alguna manera. Los que venían de atrás o incluso un poco más jóvenes encontraron espacios más generosos para poder llegar con su trabajo, más ferias, más festivales, más circuitos de conversación, de edición. Entonces, cuando yo hablaba de muchos lados, es que por un lado está los que llegan a editoriales y tienen la posibilidad de grandes ferias o tener tiradas que puedan estar en librerías de cadena y demás. Hay un lado muy fuerte de autoedición. Autoedición que se han parado también mucho en estímulos, en becas, en ventas directas, en grupos colaborativos en ciudades más pequeñas como Ibagué o Pereira. Entonces esto ha ido marcando pues como que la historieta sea más viva en el sentido de que hay más posibilidades de publicación, hay mayores reconocimientos, o sea, todo lo que ha arrastrado el trabajo de Paola Gaviria ha sido muy significativo para muchos dibujantes que venían de atrás o en la última década. O sea, Paola ya lleva un trabajo de más de una década, y esto pues le ha permitido a muchos dibujantes seguir ese camino, pero también a otros dibujantes de Medellín y de Bogotá o de Cali. O sea, en Medellín dibujantes como Álvaro Vélez o Johnny Benjumea, o los logros obtenidos para editoriales como Cohete Comics, que tengo un reconocimiento en Japón, un gran premio en Japón para manga. Esto también es muy significativo porque muestra puntos a seguir. Esos reconocimientos de alguna manera no se individualizan, sino que se vuelven colectivos. O sea, que mucha gente, incluso fuera del nicho de lectores habituales, lea a Paola Gaviria, que sus libros se agoten en las librerías, que ella pueda tener conversaciones con autores no necesariamente de literatura. Esas referencias son fundamentales, o las nominaciones a los premios Eisner de Lorena Álvarez. Bueno, eso hace que haya un gran impulso, los reconocimientos, los lugares en ferias, la consolidación de algunos proyectos editoriales, como lo que decíamos ahorita de Cohete Comics, el premio para Dos Aldos de Pablo Guerra y Henry Díaz, las miradas de las instituciones un poco más abiertas, para exposiciones, para apoyos editoriales. Esto ha hecho que se consolide mucho el trabajo en historieta, que todavía falta mucho trabajo, pues sobre todo entendiendo también como unas buenas condiciones laborales, unas mejores ventas, mejores invitaciones a otros espacios que puedan validar más y demás. Y por ahí va la situación. Bueno, es que esto ha sido un trabajo como de doble vía, gestión que ha ido de parte de autores, dibujantes y gestores con las instituciones, que en muchas ocasiones no tienen ideas claras sobre cuál es el funcionamiento, cuáles son los impactos. Y aún hoy, por ejemplo, las líneas de trabajo en muchos de los estímulos y becas no son claras. O sea, por ejemplo, la historieta o el estímulo a nivel nacional todavía tiene un componente como si fuera libro ilustrado, todavía tiene unas dificultades si no tienes una editorial constituida. O sea, no es que la conversación sea ideal. Esto ha permitido, en el sentido de que ha permitido pagar trabajos, que salgan más, que se publique más, pero la conversación todavía no es ideal. O sea, todavía faltan estímulos dirigidos, por ejemplo, a historieta documental, que ha sido un fuerte en la historieta colombiana, que bueno, entre, digamos, como ese resumen parcial que hacía ahorita, uno de los géneros que más se ha cultivado en la historieta documental por apoyos a instituciones, por el proceso de paz, por las miradas que se han puesto y la necesidad de contar hechos de la realidad, dar testimonio y memoria, etcétera.
pero todavía falta mucha gestión porque en las instituciones todavía pues tienen el dique burocrático encima, todavía no tienen una comprensión total de lo que pasa. Lo que pasa es que en Colombia veníamos de procesos tan áridos, tan vacíos, o sea, tan no tener mucho, que hemos recibido con mucho aprecio lo que se nos ha entregado. Hemos recibido como con mucha satisfacción lo que se ha entregado. Ahí también sí debemos ser críticos, es cómo se está haciendo, qué está pasando con los estímulos, revisar realmente que los productos finales tengan mayor circulación, que se puedan leer mucho más, porque eso, ahí tenemos un problema, y es que hay muchos estímulos en ciudades pequeñas o intermedias, incluso en Medellín, que se cumple, que el producto se saca, pero eso no tiene circulación, no tiene difusión, no tiene mayor recorrido, entonces eso genera dificultades, porque simplemente se está cumpliendo como trámite. Entonces, desde luego falta reparar muchas cosas. Lo que creo es que a medida que, o sea, cuando termina un trabajo, cuando se ve el resultado de ese trabajo y ese trabajo gana impacto y visibilidad, de alguna manera el reflejo que genera la institución es entender que algo importante se está haciendo con la historieta. Porque estos reclamos no son tan directos cuando son productos de cine o de literatura. La historieta siempre está en cuestión, siempre está como en entredicho, siempre, por esta idea también de que se tiene que justificar, que es importante, que vale la pena invertir en historieta y demás. Pero cuando salen, yo celebro mucho cuando a través de estímulos salen productos con gran valor y significado, que uno pueda resaltar, que además tenga el gusto de comentar y de compartir, que le dé la posibilidad a otras personas de leerlos. Y esto ha pasado también mucho con esos estímulos, también por voluntad de los dibujantes, porque entienden, porque tienen buenos referentes sobre cómo editar, cómo publicar, saben el valor de que no solamente es ese estímulo, sacar el libro, sino entregar un buen producto, un buen material a los lectores, además con el compromiso que esto se hace con dineros públicos. Entonces básicamente si te están dando un dinero público para que saques tu material, a pesar de las dificultades que hay, entonces como dibujante tienes la responsabilidad de ser respetuoso con la sociedad que te está entregando el dinero. Bueno, de Historieta de Colombia es innegable, por ejemplo, el trabajo de Paola Gaviria. O sea, a pesar de que ya está muy comentado y muy revisado, Virus Tropical es una historieta por la cual hay que pasar para no solamente ver un trabajo colombiano, sino un trabajo que también te permite conectar con otros puntos de Latinoamérica por su ascendencia ecuatoriana, la historieta parte de ahí, pero también con las conexiones en la Argentina. Otra historieta importante que podría revisar, no solamente una, sino son los trabajos de historieta infantil de Lorena Álvarez, tanto Icotea como Luces Nocturnas. A mí me interesa mucho que en Colombia se pudiese cultivar la historieta infantil y juvenil, que en otras partes del mundo es un mercado, o por lo menos es un punto que ha crecido bastante. Entonces, esa es una historieta que invitaría a revisar, que invitaría a seguir. El trabajo de Lorena, pero por lo menos Icotea y Luces Nocturnas, que está editado por Astiberri, que si bien no es editado por colombianos, pues está en plena circulación, creo que en otros países de Latinoamérica. Y por otro lado, también dar miradas a la historieta documental que ha salido acá en Colombia. El trabajo de Caminos Condenados, de Cohete Comics, que es esta primera historieta documental que ellos hacen a partir de un informe académico de Diana Ojeda, tanto Pablo Guerra como Camilo Aguirre y Henry Díaz, que habla de un proceso de desmovilización de un grupo armado. Entonces también es una buena entrada, no solamente esta historieta, sino otras historietas documentales que han crecido. Y por último, revisar los trabajos recientes de Álvaro Vélez, Trucha Frita, que ha empezado a publicar con una editorial que se llama Traga Luz Editores,
Y bueno, él tiene un trabajo bastante amplio, pero revisar sus dos últimos libros con esa editorial, Follaje y La Iglesia de los Cuernos, editados con Tragaluz. Pero hay más, otra historieta, bueno, hay muchas más que se me antojaría recomendar, que están muy, muy buenas, pero esos 3 puntos son apenas un inicio, se me quedan muchos más que pudiese hablar y comentar, pero hay muchos más trabajos que uno puede mirar en esa dirección. Bueno, el gran proyecto que tenemos, que es, digamos, que nuestro propósito fundamental, además de seguir trabajando y seguir sosteniendo el medio, es acercar a nuevos colaboradores de Latinoamérica. Entonces vamos a empezar, ya empezamos este año nuevas colaboraciones desde México, leer más lo que está pasando en el presente en México, seguir sumando lo que se está pasando en Argentina, empezar a sumar lo que está trabajando, lo que está pasando en Chile, pues a través de lo que está haciendo Panchuley, pero también abriendo la posibilidad para que lleguen nuevos colaboradores de Chile o de Uruguay. También nos interesa mucho mirar la historieta en Brasil, que es una deuda que tenemos en toda Latinoamérica. A mí particularmente me obsesiona mucho conocer lo que se está haciendo en Brasil. Cada vez que veo algo de Brasil me sorprendo. Entonces también vamos a arrancar con colaboraciones desde Brasil, o por lo menos intentar hacer traducciones de textos o entrevistar más editores de Brasil. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a editores en Brasil o comentar algunas historietas. O sea, el propósito general es trabajar en esa comunicación de historieta entre países, porque, y es algo que yo no dejo de lado, sigo leyendo historietas que se publican en España, que traducen gran material de muchas partes del mundo, o focaliza por lo menos mucha parte de lo que se hace en los Estados Unidos que me interesa, o en Francia, o en Bélgica, o en Italia. Bueno, y ahorita con tanto manga que hay por todo lado, pero a medida que va sucediendo eso, me parece también dejar de ver tanto el norte, de que ese norte sea España, o que el norte sea Italia, o que el norte sea Francia, o que el norte sea los Estados Unidos, y mediarlo más en promover lo que hacemos entre países, que existan ediciones que salten o brinquen las fronteras, que se pueda construir, tal vez, ojalá, ese puede ser un proyecto posible, un mapa de lecturas de historietas latinoamericano, sobre todo porque eso también me despeja otra pregunta, y es que si bien no hay muchas cátedras en educación superior sobre narrativa gráfica o historieta, mucho menos hay cátedras sobre historieta latinoamericana. Cuando yo estudié literatura, y se acostumbra y todavía está, hay cátedras sobre literatura latinoamericana o cine latinoamericano. Entonces se habla un poco de la historia del cine latinoamericano, se dan a conocer referentes y referencias, puntos, se investiga, se promueve y demás sobre literatura latinoamericana en sus diferentes periodos, tanto, digamos, algo más actual o algo más canónico, o se revisa ese canon o se pone en cuestión, pero no hay cátedras, no hay una dirección tan concreta sobre la historieta latinoamericana. Y además, digamos, como de puntos muy claros o historietas que pueden ser de gran referencia, hay muchas cosas que se nos escapan, hay muchas cosas que habría que alumbrar, hay muchas cosas que habría que dar a leer, invitar a ediciones más compartidas entre países. O sea, es muy fácil ver que si un libro es importante o gana un premio, tiene un reconocimiento, se está leyendo muy bien en la Argentina o en México, inmediatamente hay un movimiento para que haya ediciones con las sucursales o incluso entre editoriales pequeñas por países. Pero en historieta eso difícilmente pasa, todavía es muy tímido. Creo que falta mirar qué podría funcionar, cómo nos podríamos leer mucho más. Pues además que tenemos la ventaja de la lengua, entonces eso ya sería un tema superado. Bueno, ahí es bastante difícil para nosotros,
porque sabemos que hay muchos dibujantes que utilizan redes o plataformas como Instagram para darse a conocer, y no desestimamos que se haga de ese lado, porque también le damos importancia a cómo se está haciendo, o en plataformas como Webtoon y demás. Y sí nos ha faltado mayor cobertura, pero con esto pasa como lo decíamos al principio con los géneros. No es que no nos interese, lo que pasa es que en la medida que vamos haciendo nuestro trabajo, que es limitado, porque si somos pocos, digamos, en la base, estamos encargados de seguir escribiendo, editando, haciendo mantenimiento de página, organizando redes, piezas, además, pues con nuestras labores que nos permiten sostenimiento básico, pues no podemos decir, bueno, vamos a hacer el cubrimiento respecto a esto que falta, pero si es una deuda. Tal vez si llega alguien y hace una propuesta como, bueno, la historieta digital en Colombia, o cómo se está moviendo la historieta digital en Latinoamérica, qué puntos habría que conocer, pues estamos totalmente abiertos a que se haga eh, una conversación en esa dirección. Lo que pasa es que los limitantes nuestros son el tiempo, las posibilidades con las que trabajamos, y a veces vamos como en un ritmo más desacelerado que lo que pueda marcar la tendencia o lo que pueda ser la urgencia. Pero de hecho es un punto ahí en los pendientes que tenemos. Bueno, Revista Blas se puede seguir en revistablas.com, www.revistablas.com. Es fácil el acceso, y lo mismo en redes sociales. Se busca Revista Blas, tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram, que son las redes donde nosotros posteamos, damos o compartimos comentarios. Ahí están todas las entrevistas que hemos hecho, las colaboraciones que hemos recibido, reseñas, artículos de opinión, entrevistas. Ahí está todo el archivo nuestro colgado, además de los proyectos que hemos desarrollado, tanto como el informe de las publicaciones de la última década, como un especial de historietas que hicimos en el 2020, cuando el encierro fuerte de la pandemia, donde invitamos a varios dibujantes a que contaran cómo estaban viviendo la pandemia. Este es descargable, está libre, como un dossier, una especie de mapeo sobre algunos de los nuevos dibujantes de historieta de Medellín, donde les dimos voz, reconocimos su trabajo, comentamos un poquito en qué estaban haciendo. Ese fue el primer proyecto con el cual trabajamos de estímulo. Y en mi parte, yo escribo para otros medios, como El Tiempo, pues, que es un periódico de Colombia, o Diario Criterio, que es otro portal más general que existe en Colombia. Escribía mucho para Revista Arcadia, que era un medio cultural que hacía parte de un gran grupo editorial que se desparramó en los últimos 4 años, pero ahí tenía mucho trabajo y mucho archivo, y a otros espacios, como medios más pequeños o más locales, como Universo Centro y demás. Lo que pasa es que mi foco no es solamente la historieta, sino que yo también tengo un interés marcado por la literatura, por hacer periodismo cultural. Entonces trabajo para otros espacios. Hay un portal digital que se llama Revista Bacánica, y no solamente escribo sobre historietas, ahí he hecho algunas entrevistas a dibujantes del Brasil, pero también cubriendo otros temas, haciendo notas, reportajes y crónicas. Ese ha sido como a grandes rasgos, porque mi otro trabajo es la docencia, la promoción, con instituciones universitarias, bibliotecas y demás, pues que ese es menos visible. Y actualmente, con el Banco de la República de Medellín, y su área cultural, tenemos actualmente es porque lo tenemos desde hace 4 años. Tengo un club de lectores de cómic, o conversaciones sobre economía, cómic e historia, donde elegimos una historieta y hablamos sobre temas económicos e históricos. Esto se desarrolla cada mes, antes era 2 veces al mes, y hemos hablado, por ejemplo, este año de libros como Patria de Nina Ungevac, o Cuadernos ucranianos de Igor, el dibujante italiano. Y en la próxima sesión, que es el 17 de mayo, ahora se hace presencial y se pueden conectar de forma virtual,
Ahorita, bueno, ahí se pueden meter en la página del área cultural del Banco de la República, o yo te puedo pasar la información por correo. Vamos a hablar de una de las historietas que publicó el Centro Nacional de Memoria Histórica, que se llama La Palizúa. Entonces, vamos a hablar un poquito como del presente en Colombia a través de una historieta documental. Y bueno, este como a grandes rasgos lo que estoy haciendo por ahora. Porque creo que esos ejercicios son muy pertinentes por la poca cobertura que hay. O sea, insisto en la poca cobertura, que esos trabajos muchas veces nadie se le ocurre o no hay dinero para hacerlos. Esto es algo que también que nosotros empezamos a hacer cuando empezamos a listar lo que se estaba publicando en Colombia. O sea, como el 2018 nos dimos cuenta que salieron estos 20 o 30. Cuando los lectores lo veían de esa manera agrupado, podían decir, ay, es que no sabíamos que habían 20 o 30 historietas que salían, ¿dónde las puedo conseguir? Pero luego para investigadores, para recopilar o incluso para dar las primeras puntadas de trabajos como el informe, pues fue muy útil. Yo creo que lo que me genera mi optimismo es pensar que siempre hay algo por hacer. No está del todo acabado, o sea, no está del todo superado. Yo por eso, incluso en mi mismo trabajo, en mi trabajo aparte como en periodismo cultural, pues me parece muy difícil ese periodismo cultural que va detrás de lo que se debe hablar. Pues hace poco estuvo en Colombia un autor rumano, Mircea Cartarescu, y eran 20 periodistas detrás de él, hacer la misma entrevista, gastar la misma tinta, la misma energía, cubriendo exactamente lo mismo, entendiendo que se puede hacer otra cosa. Entonces, yo siempre he tratado de ser más lateral, de ir más a las notas, al pie, de ir por los bordes, sabiendo que esto no genera tanto trending, no genera tantos seguidores, pero me siento más cómodo en ese espacio alterno, donde hay cosas geniales. Esta también es la clave, entender que la historieta debe ser un arte popular, que debe ser un arte barato, que pues digamos como la idea de novela gráfica lo ha encarecido, también le ha puesto como otro tipo de formas y estilos de edición, pero es que nosotros vivimos en Latinoamérica y nuestras condiciones económicas son otras, no son las de un español, ni las de un italiano, ni las de un norteamericano. Entonces sí necesitamos de que la historia no pierda ese vínculo popular, que no pierda ese acercamiento popular, y pueda ser leído no solamente por el nicho o los interesados de nicho, sino que pueda, si uno le va a hablar una historieta, yo celebro, por ejemplo, lo que pasa ahorita en librerías en Colombia, aunque es un poco caro, pero que Mao se consiga ya en librerías a 50.000 pesos colombianos. Es muy barato porque antes ni se conseguía, pero es un libro que se puede conseguir rápidamente, por lo menos está en librerías, digo, en bibliotecas públicas. Entonces, creo que también por ahí va mucho de la cuestión. Bueno, que sigan, invitar a que sigan a Blas, lean a Blas, que si quieren escribir sobre historietas, bienvenida las propuestas, las oportunidades están ahí a la mano. También para nosotros es muy importante que no solamente se siga o se lea o se comparte, sino que también se critique el trabajo que nosotros hacemos, que se comente, que tal vez podamos mejorar lo que estamos haciendo. Recibimos todos los comentarios posibles, entonces es como con lo que podría cerrar.